ejercicios de compilación ustedes solos para ver si es que empiezan a surgir alguna duda. Vamos a esperarnos un poquito más para ver quién más se conecta, aunque ya desde ayer tuvimos poca audiencia. Maestra, Sí. ¿y si mejor nos promedia? Sí, es Jonathan. No, si no me convienen tópicos aquí, menos Johnny. Luego la que acaba toda regañada por el corte. Maestra, no, es que sí es una presión muy grande y estaría bien chido, bien cool si nos promediara. ¿Sí? ¿Me lo juras? Se lo juro, maestra, no le miento. Ay, Jonathan. Yo qué más quisiera también, Jonathan, librarme de 20,000 proyectos que Mire, realizar. le propongo un trato, maestra. A ver, Jonathan. Si el alumno promediado pasa, pues así lo deja. Y si no, pues que le eche ganas. Ay, Johnny. Ya casi acabamos, Jonathan. Bueno, lo intenté al menos. Bueno, vamos a comenzar porque ya son los 15 minutos y luego no acabamos el ejercicio. Igual no está tan complejo, el código no es tanto. Y yo creo que tiene menos de 5 errores, entonces vamos a comenzar. Bien, de acuerdo a lo que están viendo en su pantalla, lo que vamos a hacer ahorita es ya poner en práctica la explicación de las fases léxico, sintáctico y semántico que se dio ayer. La idea aquí es ir llenando esta tablita que está al lado derecho con los posibles errores, no posibles, con los errores reales que encontramos en este código que tenemos ahí. Entonces, habíamos comentado ayer lo ideal era hacer un análisis por fase de manera ordenada. Entonces, vamos a intentar hacerlo de esa manera. De tal manera que lo primero que vamos a hacer es filtrar, analizar, revisar todo ese código que tenemos ahí para identificar en dónde están los errores léxicos inicialmente, solo los léxicos. Entonces vamos a asignar a 2 participantes para que hagan un filtrado de ese código y me digan cuántos errores léxicos reciben ahí. El primero de la lista, César, y la última, Cari. César y Cari. Realicen, por favor, un filtrado de todo el código que tenemos ahí y díganme si tenemos errores léxicos, cuántos y cuáles son.
retomamos un poquito lo de ayer donde dijimos que que los errores léxicos iban a ser los errores que iban a identificar cadenas que no pertenecen al lenguaje. Entonces revisamos el código que tenemos ahí y veamos si es que existe alguna cadena que Java podría decir, esta cadena no sé qué es, no es tipo de dato, no es palabra reservada, no es variable, entonces no sé qué es. Entonces cualquier cadena que no pueda ser reconocida, esa va a ser un error léxico. Bien. Revisamos, dice César, en donde estamos declarando la variable A, resulta que a la variable A le estoy asignando un carácter. Entonces, repito el contexto. Los errores léxicos van a ser cuando encontramos una cadena que Java no puede reconocer, que Java no sabe qué es. Entonces, en este contexto, si yo le digo a Java, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cadena? Déjenme poner espacios para que no lo junten. Yo le digo a Java, ¿qué es esto? El análisis léxico va y revisa y dice, eso que está ahí es un carácter. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las expresiones regulares, los caracteres se declaran con comilla simple, poniendo un carácter ahí después de la comilla simple y cerramos con otra comilla simple. Entonces, eso sí se puede reconocer. Que vaya o no ahí, no es trabajo del análisis léxico revisarlo. No le corresponde al léxico. Entonces, ahorita vamos a revisar esa parte de si va o no va ahí, pero el análisis léxico como tal sí puede reconocer eso que está ahí seleccionado. Lo puede reconocer y puede decir, esto que está aquí es un valor de tipo char. Entonces sí se reconoce. Por lo tanto, como se reconoce, no es error léxico. Que recuerden ahorita, nos estamos centrando en errores léxicos. Después, dice Cari que donde yo tengo hasta abajo public static void main 2, que main 2 podría ser un error léxico. ¿Ok? Voy a tomar toda la declaración, la estructura completa del método. Y entonces aquí dice la primera cadena public. El análisis léxico dice, es un modificador de acceso. Si lo reconozco, está bien. La palabra reservada static pertenece a Java. También funciona como un tipo de modificador de acceso. La palabra void es un tipo de retorno, también válido para Java. Y finalmente, main 2 cumple con todas las características para ser un ID de Java. Entonces sí se puede reconocer, sí podemos decir que es. Voy a lo mismo de la parte de arriba. Si el nombre está bien ahí donde lo puse o no, no lo revisaría el análisis léxico. El análisis léxico nada más viene y revisa. Main 2 cumple con la expresión regular de una variable que dice que una variable tiene que comenzar con por lo menos una letra y después de esa letra puede llevar más letras o números. Entonces sí cumple con ser un identificador. Entonces, en resumen, ok, Mike propone que revisemos otro objeto más, perdón, otra sentencia más, y es la segunda. En la segunda línea yo tengo letra B mayúscula y después O, B, J. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo en que eso cumple con la estructura de ser una declaración. Estoy declarando algo. De hecho, fui muy específica el hecho de ponerle OBJ como para que tratáramos de entender o asimiláramos que se está declarando un objeto. Ahora, ¿cuál es la sintaxis o la estructura para que yo pueda declarar un objeto? Lo voy a poner aquí, pero sabemos que este es un simple comentario, no lo vamos a tomar en cuenta para el resto de los filtros. Y como es comentario, de todas maneras sabemos que se ignora.
Entonces, cuando yo voy a declarar un objeto, lo que tengo que poner aquí es el nombre de la clase. Después del nombre de la clase tengo que poner el ID o el nombre del objeto. Y si solo lo voy a declarar sin inicializarlo, ahí se tendría que terminar. Esto es como yo tengo que declarar un objeto. Resulta que si yo tengo una clase que se llama lista, pues yo puedo declarar aquí uno que se llame lista n. Y entonces esa n se convierte en un objeto de la clase lista, aquí. Y entonces el análisis léxico, si tuviera esta instrucción de aquí, diría, ok, n cumple con la estructura de ser un ID, es decir, es una variable, es un identificador. Y lista cumple con la estructura de ser otro identificador. Entonces, si yo tengo ahí otro identificador, quiere decir que estoy declarando un objeto. ¿Por qué? Porque cuando yo declaro un objeto, que no es una variable de los tipos de datos que tiene Java, voy a poner un nombre de una clase. Y nosotros sabemos que como nombre de clase nosotros podemos poner todo lo que nosotros queramos. Podemos tener la clase, bueno, en este caso ahí está la clase lista. Puedo tener la clase alumno, la clase producto, la clase maestro, la clase letras. Puedo tener la clase A, la clase B. Entonces, si partimos de ahí, esto que está aquí, el análisis léxico lo va a reconocer como un identificador y un identificador. Ambos son identificadores. Ahora, que la clase B exista o no exista, me puede generar un error, pero no sería léxico. Entonces, va. Sí, perdón, no estaba viendo acá sus comentarios. Correcto, César, básicamente es lo que acabo de explicar. Muy bien. Y nos vamos con una siguiente propuesta más. Recuerden que lo que estamos buscando son errores léxicos. Bien, el día de ayer explicábamos, ok, César ya le contestó a Jesús, pero para la breve explicación que les di yo también ayer, en donde está el system, yo tengo un system.er.println. Entonces, el día de ayer comentábamos que en este tipo de instrucciones, específicamente donde tenemos puntitos de acceso, lo único que tenemos que revisar es que cada elemento que tenemos después de cada puntito realmente corresponda a la clase o al valor de donde lo estamos sacando. Por ejemplo, yo les decía, pues esto normalmente pues no lo hacemos, pero si nosotros en lugar de poner south y tabulación, escribiéramos cada letra del system, cuando ustedes escriben system y escriben punto, les recordaba yo ayer que se iba a desplegar un cuadrito, una listita de opciones que podíamos escoger. Y dentro de esas opciones que podemos escoger está el out, que es el que normalmente utilizamos, el system.out. Pero aparte del out está el er, ¿sí? Ese atributo sí existe dentro de la clase system. Es lo que les comentaba yo ayer. Cada vez que ustedes ponen un puntito en alguna instrucción, como en esta de aquí de arriba, por ejemplo, aquí también en donde está a más nueva.leg, ahí también estoy utilizando un puntito. Entonces, cada vez que yo pongo ese puntito, lo que estoy diciendo es quiero acceder. ¿A dónde quieres acceder? Pues a la clase que sea o al atributo que sé que tú estás mandando llamar aquí. Por ejemplo, aquí en el system, en el momento en que yo pongo este puntito de aquí, le estoy diciendo que quiero acceder a todo lo que está dentro de este código, porque esta es una clase que existe en Java y yo quiero ver las variables que tiene, los métodos que tiene. Entonces, ¿cómo los puedo ver? Pongo el puntito. El puntito como tal, su objetivo principal es darnos acceso. Entonces resulta que este ER de aquí sí pertenece al sistema. Ahora, si no perteneciera, que el ER no fuera un elemento que está dentro de la clase system, tampoco sería un error léxico. ¿Por qué? Porque el ER, el análisis léxico, lo reconocería como ID.
y no es tarea del análisis léxico ir a revisar si ese er existe o no existe. Eso no le toca al análisis léxico. Entonces, aclarado hasta ahí ese punto, ese código de ahí no tiene ningún solo error léxico. Sí tiene errores, pero ninguno es léxico. ¿Sí? Por el concepto tal cual, lo único que podemos decir que no nos va a aceptar un error léxico es un ID que esté mal. ¿Por qué? Porque cualquier otro nombre de cualquier otra clase que yo me quiera inventar, el análisis léxico sí la va a reconocer y la reconoce como eso, como un ID, un identificador de algo. Ya después, más adelante, llegará el análisis semántico y me dirá si esa clase existe o no existe, pero ese es trabajo del semántico, no es del léxico. El léxico no revisa si la clase, como aquí en este caso que comentaban, si la clase B existe o no existe, que es lo que tenemos en la línea 2. Y el análisis léxico nada más viene y revisa. Tengo un identificador que está seguido de otro identificador. Entonces, ¿eso qué es? Es una declaración. ¿Por qué? Porque ahí lo tenemos a un ladito, que dice que una declaración de un objeto puede tener el nombre de una clase más el nombre de un objeto. Entonces son dos nombres, son dos IDs. Entonces el análisis léxico los reconoce como eso. Es un ID que tiene otro ID a un lado. Se acabó. Quien después va a venir a revisar si es que esa clase B existe o no es el semántico. Y si esa clase B que yo tengo en la línea 2 no existiera, sí sería un error. Y el error sería, no se encuentra la clase B. De hecho, así no lo dice el NetBeans. No se encuentra el símbolo, creo que no lo dice como símbolo. No se encuentra el símbolo B o no se encuentra la clase B. Y ese es un error semántico, porque lo semántico es lo que viene y revisa si todo existe, si todo está bien asignado o si no está bien asignado los valores que le estamos dando a nuestras variables. Entonces, lo único, repito, lo único que el análisis léxico va a rechazar son nombres de variables que estén inapropiadas como esta. Yo tuviera esto. Esto es lo único que el análisis léxico va a rechazar. Nombres de variables que no cumplan con el patrón. Entonces, básicamente sería solo esto. Cuando tenemos una cadena que empieza con número. Entonces, a ver, antes de irnos a la siguiente etapa del compilador, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Quedó claro por qué este código no tiene ni un solo error léxico? ¿O hay alguna instrucción que tengan como alguna duda para explicarla? Ok, bueno. Ok, gracias. Bien, entonces como ya hicimos el primer filtrado, ya pasamos todo el análisis léxico, todo está correcto, todo se puede identificar y clasificar. Ya está. Ahora nos vamos a la siguiente fase que será el análisis sintáctico. Entonces nos vamos ahora por los siguientes de la lista, que sería Dani García, Denise y Natalia. Van de 3 ahora. Repito, Dani García, Denise y Natalia. ¿Cuántos y cuáles errores sintácticos tiene ese código? Ok, a ver si tú te puedes contestar solita, Natalia. Fíjate, ¿eh? Voy a repetir así brevemente qué se supone que va a revisar el análisis sintáctico. El análisis sintáctico va a venir y va a tomar cada línea para ver si esa línea está ordenada de manera correcta. Entonces resulta que va a venir aquí a la línea 1
y va a decir, ok, para la declaración de una clase yo necesito el modificador de acceso, la palabra class, un identificador y sus llaves de bloque, la que abre y la que cierra. Y así se declara una clase. Después, si se van a declarar variables o se van a declarar objetos, tenemos que tener un tipo de dato o un identificador. Si va a ser un objeto, tiene que tener el nombre de la clase seguido de otro identificador. Y si solo se va a declarar, tiene que tener punto y coma. Pero si se va a declarar y se va a inicializar, después del identificador tiene que tener un igual. Después del igual tiene que tener un valor inicial y terminar con punto y coma. Y así podemos continuar. Si se va a declarar un método, tenemos que tener un public, el tipo de retorno, el nombre del método, paréntesis que pueden o no estar vacíos y sus llaves. Y así tendríamos que ir analizando nosotros las estructuras que nosotros conocemos. Entonces, Natalia, no sé si tu pregunta de si la línea 3 tiene error iba en el sentido de lo que dice Denise o iba en el sentido de lo que mencionaron hace rato, de el arroba que se le está asignando a esa variable entera. No sé en qué sentido iba. Muy bien, ok. Entonces, efectivamente, pues ya ahorita lo repetí. Por ahí nos comenta Denise y Natalia que en la línea 3 tenemos un error porque falta un punto y coma. Aquí podemos ver cuando estoy declarando la variable A. Aquí está el tipo de dato, está el nombre de la variable, está el carácter de asignación, aquí tiene su valor inicial y lo que haría falta aquí sería el punto y coma. Ese error es sintáctico porque algo falta. Recuerden que ayer creo que se los expliqué así. Cuando algo falta o algo sobra, el error es sintáctico. Sí, es la manera más rápida en que podemos identificar lo sintáctico. Todo lo que falta y todo lo que sobra. ¿Cuál sería la corrección ahí? Pues colocar el punto y coma en la línea 3. Así. Bien. ¿Alguien más ve algún otro error sintáctico? ¿O ese es el único? Ok, va. En la 3, en la línea 11, donde está el system, al final de esa línea tenemos punto y coma, punto y coma, punto y coma. Vamos a interpretar qué tenemos ahí. Resulta que cada vez que ustedes ponen un punto y coma, el compilador lo que va a interpretar es que se acabó una instrucción. Entonces, este punto y coma de aquí, lo que me indica es que ahí se acabó la instrucción del sistema. Automáticamente, cuando el compilador encuentra otro punto y coma, dice, aquí ya se acabó otra instrucción. ¿Qué instrucción tengo entre este punto y coma y este punto y coma de acá? No tengo ninguna. Entonces resulta que si después de ahí el compilador vuelve a encontrar otro punto y coma, aquí dice, aquí se acabó otra instrucción. ¿Qué instrucción tengo nuevamente ahí? Ninguna. Entonces, para el compilador aquí es como si aquí estuviera una instrucción, por así decirlo, vacía. Es decir, no hay nada. Y como quedamos que al final de cuentas el análisis léxico limpia todo donde no hay nada o limpia lo que no sirve, resulta que el análisis léxico
vendría a esa línea y haría esa interpretación de decir, ok, a ver, ahí hay un punto y coma, ese punto y coma es del system. Después hay aquí otro punto y coma, ahí sería una instrucción vacía. Y después tengo otro punto y coma, entonces aquí otra vez hay otra instrucción vacía. ¿Y qué creen que va a ser el análisis léxico con esas instrucciones vacías? Eso es tarea del análisis léxico, ¿eh? ¿Sí? Gráficamente eso no lo vamos a ver en nuestro código. En la clase de NetBeans que vamos a tener nosotros ahí, no lo vamos a ver. Pero el análisis léxico detecta que ya hay muchos fines de instrucciones que no tienen instrucciones. Entonces los quita y no los interpreta. Por lo tanto, cuando esa instrucción que yo tenía anteriormente aquí es filtrada por el análisis léxico, queda al final de cuentas así. Cuando ya llega todo este código al análisis sintáctico, la instrucción ya va así. Ya está limpia. Ahora, ¿a qué me refiero yo cuando les digo que un análisis sintáctico serían todas las cosas que sobran? Serían las cosas que sobran que nos generen errores, nada más. ¿Por qué? Porque igual como creo que ayer sí lo expliqué, la parte de que podríamos tener, por ejemplo, esta declaración donde está la variable nueva, y yo podría poner aquí mucho center, y eso lo acepta el NetBeans, lo acepta. Entonces resulta que aquí yo tengo de más muchos saltos de línea, pero esos saltos de línea están de más, sí, sobran, pero no afectan en la interpretación de la instrucción. La instrucción es clara. Dice aquí se declara una variable string que se llama nueva, que va a tener como valor inicial esto no, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, hasta que llegue a la cadena. Entonces, en teoría, aquí todos los saltos de línea que yo puse de más son interpretados, son limpiados por el análisis léxico hasta que no encuentre el valor real de la cadena. Entonces pasa lo mismo con los puntos y comas. ¿Dónde sí estaría mal o dónde diríamos es que ya hay valores de más? Por ejemplo, si yo aquí pongo 2 caracteres de paréntesis de cierre, entonces ahí sí tengo un carácter de más y ese carácter de más me está entrando en conflicto. ¿Por qué? Porque por fuerza los caracteres de agrupación funcionan en pares. Cada vez que yo abra una llave, un corchete o un paréntesis, lo tengo que cerrar. Y no tengo que tener un paréntesis que abre y que nunca se cierra. Y como en este caso, yo tampoco tengo que tener un paréntesis que cierra y nunca lo abrí. Entonces, en ese sentido va más la parte de que hay que revisar lo que sobra. En este caso, obviamente, sí vemos que los puntos y coma están de más, pero hay que tomar en cuenta cómo se interpreta ese punto y coma. Si el punto y coma nada más indica final de instrucción, entonces aquí nada más le estoy diciendo yo en el system. Tengo una instrucción system, aquí se acaba la instrucción system, aquí se acaba otra y aquí se acaba otra. ¿Qué instrucciones se acaban en los otros dos puntos y comas? Ninguna, son instrucciones vacías que serán limpiadas de todas maneras por una fase. Entonces, ese no sería un error sintáctico. Adentro del método public void M1, el método estamos de acuerdo que es al ser entonces eh, resulta que no retorna nada y yo puse un return. ¿Okay? Hay que analizar lo siguiente. La sintaxis lo que vendría, lo que va a revisar en ese sentido sería lo siguiente. Un método tiene que tener modificador de acceso, tipo de retorno, nombre del método, paréntesis que pueden o no estar vacíos, su llave que abre, el cuerpo del método, puede o no tener un return y finalmente tiene que tener su llave de cierre. Entonces resulta que un método sí puede tener un return, una palabra reservada de return, sí lo puede tener. Eso dice la sintaxis. Ahora, si ese return puede ir ahí o no,
no le corresponde al análisis sintáctico determinarlo. Él nada más va a revisar que todo esté donde tiene que estar. El que tiene que venir a revisar si el método regresa o no un valor y qué tipo de valor regresa es el análisis semántico. Entonces, en este caso, el return no sería error sintáctico, si es que fuera error. Bien, siguiente sugerencia. Buena observación, Dani. Nos dice Dani que dentro de lo que es la instrucción, es línea 7, creo, en donde está la variable suma, int suma es igual a más nueva.leg. El leg es un método que está dentro de la clase string y por ser método tiene que llevar paréntesis. Entonces, fíjense ahora en lo siguiente. ¿Qué es lo que va a revisar la sintaxis cuando tenemos instrucciones como esas? La sintaxis va a revisar que tenemos el valor, la variable o la clase a la que queremos acceder, que sería en este caso, como en este caso de abajo cuando ponemos el system. Entonces, la sintaxis lo que revisa es esto. Cuando vas a acceder a algún elemento, necesito que me pongas el nombre de la clase, como el system, o el nombre de la variable que tiene los métodos a los que quieres acceder. Como en este caso nueva es de tipo string, nueva tiene acceso a todos los métodos que tiene la clase string. Entonces es válido esto y es válido esto. Después de que me pongas el nombre de la clase o de que me pongas el nombre de la variable, tienes que poner un punto. Y después del punto va el nombre del elemento al que quieres acceder. Entonces resulta que aquí nueva cumple con ser el nombre de un identificador. El punto es el carácter de acceso y length cumple con la descripción de ser un nombre. ¿Qué es con lo que no cumple? Pues que resulta que en la clase string no tenemos una variable que se llame length. Pero ¿quién quedamos que es el que viene a revisar si las cosas existen o no existen, si están declaradas o no están declaradas? No es el análisis sintáctico. El análisis sintáctico solo revisa que tengas clase o identificador, punto y otro identificador. Entonces, este cumple. ¿Por qué? Porque tenemos identificador, punto, identificador. Ya lo comentamos hace ratito. La fase que viene y me dice, ese símbolo no lo encuentro o este símbolo no pertenece a esta clase, es el semántico. Cada vez que ustedes encuentran un error de esos en NetBeans que les dice no se encuentra el símbolo, no se encuentra la clase, el error es semántico. Entonces sí, este es un error, pero no es sintáctico. Pero es buena observación que conozca Dani que el length lleva paréntesis porque es método, no es atributo en la clase string. Bien, ¿alguna otra instrucción que consideren que tiene error de sintaxis? Hay uno más, sí hay otro error de sintaxis, creo que ya nada más era el único. Obviamente el más evidente pues es donde falta el punto y coma. Y déjenme quitar ese otro paréntesis porque originalmente no estaba. Si lo dejamos, pues sí lo tenemos que anotar que es error, pero no estaba. Bien, aquí hay que prestar atención. Cuando les dije la estructura o la declaración de una clase, les dije que la clase es pública, tiene que tener la palabra class y después tiene que tener un nombre. Después se abre una llave, se pone todo el contenido de la clase y después se cierra. Entonces esta clase se abre aquí y se cierra aquí. Entonces, ¿en dónde están contenidos estos dos métodos de abajo? ¿Un método tiene la propiedad para contenerse por sí solo o tiene que estar adentro de algo? Los métodos no tienen propiedad para
representarse solos. Tienen que estar por fuerza dentro de una clase. Y en este caso, por la manera en que yo tengo declarado ahí ese código, estoy cerrando la clase en la línea 4. Entonces, para el compilador, todo lo que está fuera de la línea 4 debería ser o más clases o incorrecto, porque no puedo tener nada declarado fuera de un bloque de clase si no es otra clase. Entonces, aquí podemos decir que en la línea 4, aunque el error en teoría no lo marca, creo hasta la línea 5, después de la llave, que ve que hay más cosas y el compilador dice, esto ya no sé qué es, porque después de que se acaba la clase, solo puedo reconocer más clases, entonces esto no es clase. Entonces aquí podríamos marcar el error en la línea 5, que sería aquí, inmediatamente aquí, en la posición 1, porque la clase se cerró acá. Y después de que se cierra una clase no se pueden tener métodos. Entonces aquí tendríamos un error en la línea 5. Tendríamos métodos. Fuera de la clase. ¿Qué tipo de errores? Sintáctico. ¿Cómo se corrige? Pues ingresando los métodos al bloque de clase. En esencia sería, pues, quitar la llave de aquí, tal vez, y ponerla hasta abajo. Listo. Ahí ya se arreglaría el error. Entonces, hasta ahí ya no hay ningún otro error sintáctico. Entonces, en este caso, el ejemplo trae varios, trae un par de errores, nada más, que ya no son tanto los errores que tiene el código. Trae un par de errores y esos errores por default ya serían semánticos. Entonces vamos a pedirle ahora a Fer, Fernanda, Mike y a Isaac que nos digan entonces de todos los que acabamos de mencionar cuáles sí serían errores semánticos. Si partimos de la explicación de ayer, que el análisis semántico va a venir a revisar que todo esté correctamente relacionado, que todo tenga un valor correctamente asignado, que las relaciones que yo estoy haciendo como esta, de nueva.leg, realmente exista esa relación. Creo que sí lo manejamos ayer así como tal como el concepto de relación. Sí, el análisis semántico verifica que todo tenga correcto significado o una correcta asignación y que las relaciones estén bien hechas. ¿Sí? Es decir, que cuando yo estoy accediendo a valores, esos valores realmente estén relacionados, sí existan, sí los pueda yo conectar. Vamos, sería en esencia el concepto. Ok. Bien, en fundamentos de programación ustedes tuvieron que haber visto antes de empezar a programar los tipos de datos de Java. Y es altamente recomendable que cuando estamos viendo ese tema se haga un análisis a detalle de los tipos de datos primitivos, su tamaño, es decir, cuánto ocupan en memoria, y los rangos también, es muy relevante. Y una vez que se conoce esa tabla de tipos de datos, que ya sabemos cuánto mide cada tipo de dato, es altamente recomendable de ahí pasar al tema del parse, del casting. Para explicar por qué algunos tipos de datos necesitan un casting y por qué otros tipos de datos no necesitan un casting. No sé qué tan recientemente hayan trabajado una instrucción como esta.
Si ustedes quisieran poner esa instrucción en NetBeans, les va a decir que esa instrucción está mal. La instrucción que quedó ahorita en la línea 5. Y les dice, esta instrucción está mal, pero te sugerimos que puedes arreglarlo si le aplicas un casting. Y nosotros le decimos, sí, hazlo. Y no sabemos qué es, pero hazlo. Y ya si se quita el error, con eso es suficiente. Pues resulta que el casting es una conversión entre tipos de datos primitivos. Entonces, cuando yo le digo, arréglame el problema, el NetBeans hace esto. Hace esto de aquí. Y esto no es otra cosa más que un casting. Y un casting no es otra cosa más que una conversión de tipo de dato. Entonces, cuando yo hago esto, si aquí aparentemente decimos, pues es que este es un 3, ¿por qué el 3 no lo puede poner en una variable entera? Porque resulta que por el simple hecho de yo este 3, aunque yo no le ponga punto decimal, es un 3, pero por guardarlo en una variable doble, automáticamente el compilador lo interpreta así. Solito le pone el punto y solito le pone su decimal 0. Si yo no le puse nada, el NetBeans se lo pone, el compilador se lo pone. ¿Por qué? Porque yo dije que quiero una variable doble. Y las variables dobles están esencialmente diseñadas para trabajar con decimales. Ese es el punto número 1. Entonces, finalmente, independientemente de si yo aquí le pongo decimales o no, el compilador se lo va a poner. Punto número 2. Resulta que si yo estudié bien esa tablita de datos que les dije hace un momento, de tipos de datos que tuvieron que haber visto en fundamentos, si yo estudié a detalle esa tablita, me voy a dar cuenta que aparte de que el tipo de dato doble tenga números decimales y el entero tenga solo valores enteros, hay otra diferencia. Resulta que cuando yo tengo una variable de tipo entero, ocupo menos espacio en memoria que si yo tuviera una variable de tipo doble. Es decir, una variable de tipo entera ocupa 4 bytes y una variable de tipo doble ocupa 8 bytes. Entonces, en tamaño, en memoria, ocupa 8. No, sí estaba bien. Y esto ocupa 4. Entonces resulta que esta X es de tamaño 8 y yo a esta X le estoy diciendo que quiero que ahora este valor de esta X me la guarde en este, que nada más tiene un tamaño de 4. No cabe. En cuanto a espacio en memoria, no cabe. Entonces, por eso me obliga a que yo haga eso. Me obliga a que yo, si tengo una variable doble, en cuanto le hago este int de aquí, lo que conocemos como casting, le estoy diciendo si la tienes que cortar para que alcance a caber en esos 4 bytes, córtala. De hecho, sí nos dice, no sé si alguna vez alguien lo ha leído, cuando les dice, aquí hay un error, tipos de datos no compatibles, aplica un casting, pero existe la posibilidad de pérdida de datos. Todo eso dice el mensaje que nos pone ahí el NetBeans, el que nosotros agarramos, escogemos, le decimos corrígelo. Todo eso dice. Cosa que no pasaría, por ejemplo, si yo aquí tengo mi variable X y le digo que esta variable X va a ser igual a A. Aquí no me pide casting. ¿Por qué? Porque la A es entera, una variable de tipo entera, sí, es numérica. Ocupa de espacio en mi disco duro 4 bytes. Y esos 4 bytes, esa variable entera, yo la quiero guardar en otra variable numérica que está más grande. Entonces, pues, no pasa nada. Va a sobrar espacio porque esos 8 bytes se reservan automáticamente
en el disco duro para esta variable X. Y si tú los ocupas o no, que sería en este caso, no los vamos a ocupar los 8, pero pues ya está el espacio reservado. Lo que quieres guardar en estos 8 bytes si cabe, entonces lo guarda y no te pide permiso. Cosa que sí hace aquí el NetBeans. Te pide que tú autorices de manera explícita que si esta X tiene un valor muy grande y no alcanza a caber en esta doble X, que tú sepas que la va a cortar, que le va a quitar decimales, le va a quitar valores, lo que necesite quitarle para que alcance a caber aquí. Y toda esta explicación de fundamentos de programación, ¿para qué? Para que quede claro, que esta instrucción no tiene error. Es rara, es poco común, pero no tiene error. ¿Por qué no tiene error? Porque resulta que una variable de tipo char ocupa 2 bytes y una variable de tipo int, ya lo dijimos hace un ratito, ocupa 4. Entonces la variable char sí cabe. Y en este caso, ¿qué hace? De hecho, eso sí lo tuvimos que haber hecho, lo tuvieron que haber hecho conmigo en alguna parte de la materia. Bueno, es que creo que yo no les di fundamentos, no me acuerdo. Entonces, en fundamentos, cuando ustedes si ustedes quisieran generar letras aleatorias, ¿qué es lo que hacen? Letras aleatorias específicamente no podemos generar, pero sí podemos generar números aleatorios. Y cuando ustedes generan un número aleatorio, le hacen un casting a char y ya se los vuelve carácter. Pues en este caso aplica como que lo mismo, pero al revés. Es decir, aquí puse yo una arroba. Ese arroba tiene un código ASCII. ¿Se escribe así? No sé, siempre se me olvida. Tiene un código ASCII. En específico, el arroba tiene el código ASCII del 64. Entonces, si yo más adelante mando imprimir cuánto vale la variable A, me va a imprimir 64. No me va a imprimir el arroba. Porque es una variable entera. Entonces, lo que hace el compilador es tomar este arroba, traerme su código, y lo que guarda en la A es el código. Entonces, la instrucción no tiene error. Entonces, si ese no es un error, ¿dónde sí tendríamos un error? Semántico. Ok, ¿qué creen? Que un método tipo void sí puede tener return siempre y cuando este return esté vacío. Porque ¿qué me indica un void? Que no retorna nada. ¿Y qué tengo yo ahí en el return? No tengo nada. Entonces, que lo tenga o no, el return solito, para el NetBeans es igual. Porque aquí estoy siendo muy clara. Voy a retornar. ¿Qué vas a retornar? Nada. ¿Qué tipo de dato de retorno tiene el método? Nada. Tipo de retorno, nada. O vacío o nulo. ¿Y qué estoy retornando aquí yo? Nada. Entonces sí puede ir. Estaría mal si yo lo tuviera así. Ahí sí está mal. ¿Por qué? Porque aquí dice que mi retorno de mi método es que no regresa nada, que es un retorno vacío. Y aquí yo le estoy diciendo que quiero retornar una variable entera. Esto sí está mal. Eso no está mal. Entonces, ese tampoco es error. ¿Dónde hay más errores entonces? Ok. ¿Quién más? Veamos. Jesús Alcántar, Jesús Alberto y Leo.
si tiene más errores ese código o ya no. Ahora sí, ya hemos mencionado que el len sí era un error, donde tenemos la declaración de la variable suma. Suma es igual a más nueva.leg. Leg como un atributo o como una variable no existe adentro de la clase string. Existe como método, pero como variable no. En el momento en que aquí yo no le pongo paréntesis, el análisis semántico piensa, identifica que entonces esto es una variable global que tiene que estar en la clase string y va y la busca y no la encuentra. Y aquí es donde ya repetidamente lo he dicho, donde el NetBeans nos pone símbolo no encontrado. ¿Por qué no lo encuentra? Porque como debería de estar es así. En cuanto a nosotros le ponemos los paréntesis, el análisis semántico sabe que ese es un método y dónde va a ir a buscar este método. Este método va a ir a buscarlo adentro de lo que tenga nueva. ¿Y nueva qué es? Es string. Entonces, este método, de aquí se busca en la clase string. Entonces sí, este sí es error. Así como tengo ya el código, bueno, ya no van a corresponder las líneas que estaba poniendo porque agregué más, pero suponemos que ¿qué línea sería esa? Ahorita corrijo las líneas para así pasarles este corregido y que sepan bien en qué línea fue que se hizo el error, la corrección y eso. Esta es la línea 3, esta sí es. Ese sí fue error. Ok. Y este lo voy a poner acá. Se supone que esta la movimos del lugar para que sepamos. Y aquí le voy a poner que esta estaba en la línea 5. Así para que más o menos quede claro lo que estamos poniendo acá. Entonces el leg, si ya nos basamos en este nuevo código que le agregué cosas, estaría en la línea 8. Aquí el error sería semántico. Y pues el error se corrige poniendo los paréntesis. Ok, ¿tenemos más errores o ya no tenemos más errores? Pues parece que no. No sé si alguien me faltó. ¿Quién me faltó? Creo que sí uno. Juan Jesús. ¿Ves algún otro error? Ya no hay errores. Los múltiples puntos y comas de la línea 10, 12, creo que es 12, se interpretan como varias instrucciones vacías. ¿Quién se encarga de quitar lo que nos sirve? El léxico. Ahora, lo quita.
Está preparado el análisis léxico para quitar lo que no sirve. Entonces no lo reconoce como error. Simplemente sabe que ahí hay cosas vacías que no tienen una relevancia en la ejecución del código y las quita. Entonces yo las dejé, pero hace rato sí aclaré que cuando el análisis léxico viene y hace su trabajo aquí, estas las va a quitar. No las va a quitar en mi código. Sí, en mi código yo las voy a seguir viendo, pero al momento en que el análisis léxico hace su proceso, quita estos símbolos. Por lo tanto, cuando esta instrucción específicamente del system llega al análisis sintáctico o al análisis semántico, esos puntos y comas ya no los tiene. ¿Sí? Esos puntos y comas no alcanzan a llegar a la fase del sintáctico y mucho menos a la fase del semántico. Sí, acuérdense, pues, ayer por eso sí fue muy enfática en esta parte de que sí tenemos que tratar de respetar a manera que sea posible el filtrado en ese orden. ¿Sí? Hacer primero un filtrado y buscar solo errores léxicos, después solo errores sintácticos, porque en algunas ocasiones, en el momento en que ustedes identifiquen un error sintáctico tal vez, y si lo corrigen, a lo mejor ya se quitaría otro error que iba a ser semántico. Pero si lo identificamos aquí en sintáctico, ya no, ese error ya no prevalece o ya no llega hasta el análisis semántico. Entonces aquí lo voy a poner el léxico, lo quita, esos puntos y comas. Entonces, repito, yo los voy a seguir viendo allí en mi clase de NetBeans, sí, pero en el momento en que el compilador toma todo ese código y se lo lleva para empezarlo a revisar, ya sabemos que quita cosas. ¿Qué más va a quitar de lo que yo tengo aquí? Va a quitar este comentario que tenemos abajo. Va a quitar estos comentarios que puse yo aquí de explicación. Todo eso lo va a quitar el análisis léxico. Cuando este código llegue a la segunda fase, nada de eso va a estar. Nada, nada, nada de eso va a estar. Todo lo que es completamente innecesario lo va a quitar el análisis léxico y eso ya no va a llegar al sintáctico. Entonces, este del punto y coma no sería ningún error, no es ni léxico, no es sintáctico y tampoco sería semántico, porque como tal no es un error, solamente algo que está ahí de más. ¿Y quién se encarga de quitar lo que está de más sin afectar el resultado de mi ejecución? El análisis sintáctico, no, perdón, el análisis léxico. Entonces, por ligeramente raro, poco común que se ve ese código, podemos decir que tiene solo 3 errores. ¿Podrían ser 4? Sí. ¿Por qué? Si la clase B no existe, la línea 2 tiene error. Si la clase B sí existe, la línea 2 no tiene error. Ahí es donde nos va a tocar leer las letras chiquitas de los ejercicios. Si yo les doy este código y abajo les digo, suponer que la clase B no existe. Sin importar qué código tenga la clase B, sería completamente irrelevante para el análisis semántico, el código que tenga. Solamente en este caso, en la línea 2, en cuanto el análisis semántico ve esta declaración, sabe que es la declaración de un objeto, entonces tiene que ir a revisar si este objeto que yo estoy declarando aquí, que sale de la clase B, tiene una clase B que lo respalde. Si esa clase sí existe o no. Entonces, voy a anotarlo aquí. Sería en la línea 2. Tendríamos un error con B, que sería semántico. Sí, solo sí, la clase B no existe. Yo quisiera arreglar ese error semántico, si es que fuera error. ¿Cómo lo arreglaría? Pues creando la clase. Creando la clase B.
Y entonces este error de aquí está sujeto a las indicaciones que yo les diera de ese código. Lo voy a poner verde porque también hay que interpretar qué puede o no ser. O sea, sí es, pero depende de ciertas cosas. Entonces, si yo les diera este código y les dijera, hay que suponer que la clase B sí existe o la clase B no existe, entonces ahí derivaríamos en esto. Si es o no error. Y eso sería todo. Ok. Fue una sesión demasiado serena. No sé si fui clara o si hay muchas dudas. Entonces, para tratar de disipar esas dudas, pues les voy a dejar un ejercicio. Les voy a dejar este. Y les comparto ahora sí la presentación. Si alguien no estuvo en la clase de ayer, ya les compartí el video. La sesión de ayer sí la grabé, la de hoy no. Para que puedan acceder a ese video, vayan a su correo institucional y ahí lo tienen que tener ya compartido. Yo ya puse todos sus correos institucionales. Incluso creo que les debió de haber llegado como una invitación. O, perdón, o la indicación de que yo compartí algo con ustedes. Entonces, ya les compartí eso. Ahorita en Edmodo directamente subo este. Déjenme editarlo para que le quite las viñetas de acá. Les comparto este ejercicio para que revisen más o menos las observaciones que hicimos aquí, las justificaciones y todo eso, y que puedan realizar este ejercicio. Háganlo en su libreta. El día de mañana igual lo vamos a revisar aquí en clases y vamos a ver un par de ejercicios más. Y espero que mañana sea un poquito más ágil, porque ahorita como que sí todavía había dudas y como hice todavía explicaciones de los casting y tipos de datos y eso, esperemos que ya mañana quede como un poquito más consolidado ya qué hace cada etapa y qué busca cada etapa encontrar para identificar los errores de manera más rápida. Entonces, esta presentación la subo ahorita en modo. Déjenme nada más corregir este código y hagan este código de tarea en su libreta. Y mañana, si específicamente tienen dudas de este, maestra, es que yo puse aquí, de hecho ahí me lo puso todo en mayúsculas. Sí, ahorita déjenme editar esto mejor. Maestra, es que yo puse que en la línea 3 había un error, pero como que no estoy segura. ¿Usted qué dice? ¿Si es error o no es error? ¿De qué tipo de error lo pondría usted, maestra? Y ya lo vamos comentando. Y aparte de preparo otros códigos para mañana. Entonces, si ya no hay más dudas por el momento, dejamos la sesión hasta aquí. Los espero mañana a la misma hora para tratar de ya consolidar este tipo de ejercicios de compilación de código. ¿Sale? Sí. Hacer esto que acabamos de hacer. Ajá. Nada más que el código yo todavía no se los he dado yo. Ese es para subir para el lunes, si no me equivoco. Entonces yo estoy esperando que hagamos más ejercicios como estos para ver qué y qué cosas sí les puedo poner en el código para que ustedes compilen. Por ejemplo, ahorita, digamos, más o menos ya expliqué lo de los tipos de datos que son compatibles, cuándo se tendrían que hacer casting y cuándo no. Entonces ya sé que eso sí se los puedo poner en el ejercicio que van a hacer en clases. A una variable int, asignarle un valor doble o viceversa, ese tipo de cosas. Como ahorita ya medio lo explicamos, en los ejercicios de mañana vuelvo a ponerles más cosas de esas y ya sé que eso se los puedo poner. ¿Qué más les puedo poner? Ponerles como esto, ponerles declaración de objetos de clases no comunes y especificarles qué pasa si la clase sí existe, qué pasa si la clase no existe. Entonces ya sé que eso también se los puedo poner. Por eso no se los he compartido el código, porque pues obviamente hay un montón de casos en donde vamos a tener errores léxicos, sintácticos o semánticos, pero necesito ver cuáles les alcanzo a explicar. Y esos solamente los que les explique son los que van a estar en el código que van a hacer. Pero en esencia sería esto, Mike. O sea, yo les voy a dar este código, este, y ustedes me van a tener que hacer esta. Les comentaba yo que la hicieran en su libreta y que de su libreta le tomaran foto. Pero si alguien la quiere hacer, a lo mejor aquí en PowerPoint o en Word,
y me suben una imagen o un PDF a la asignación, pues ya les revisaría yo. Lo que yo voy a revisar es esta específicamente. Yo les doy esto, ustedes me entregan esto y es lo que yo revisaría, este de aquí. De eso se trata el ejercicio de compilación, Mike. ¿Sale? Entonces mañana igual, creo que sí, ahorita sí hubo varias dudas, había confusiones en la identificación de errores. Espero que mañana ya podamos resolver por lo menos unos 2 ejercicios y que sea más ágil el proceso para ir disipando dudas. Entonces, por el momento ya lo dejamos hasta aquí. Los veo mañana a la hora de clase, por favor.